Hola, ¿cómo están? Soy el profesor Reyes Vierna. Yo les voy a enseñar sobre el cubo de la diferencia de dos términos, un tema perteneciente al curso de productos notables. Es un contenido muy similar al del anterior video, por lo tanto será más fácil entenderlo. Espero les sea de mucha utilidad y manos a la obra. Para la obtención de la regla que me permita calcular el cubo de la diferencia de dos términos o dos cantidades, es exactamente igual al procedimiento empleado cuando teníamos el cubo de la suma de dos términos. Lo único que observamos, que ahora como es una diferencia, una recta, los signos se van a ir alternando, es decir, más, más, menos. Los coeficientes, las letras y los exponentes siguen siendo igual. Por lo tanto, el cubo de la diferencia de dos términos es igual al primer término al cubo menos 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primer término por el segundo al cuadrado menos el segundo al cubo. Vamos a calcular el cubo de la diferencia x menos 10. Aplicamos la regla, tenemos que el primer término x debe ir elevado al cubo, menos 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo, 3x al cuadrado por el segundo, que es 10, más 3 veces el primer término por el segundo al cuadrado, es decir, 13x por el segundo al cuadrado, menos el segundo término elevado al cubo, es decir, menos 10 elevado al cubo. Desarrollando cada uno de esos términos obtenemos lo siguiente. En el primer término no hay que hacer absolutamente nada. Multiplicamos, en el segundo término multiplicamos los coeficientes. 3 por 10, 30. X elevado al cuadrado. Más, primero resolvemos lo que está dentro del paréntesis y luego se lo multiplicamos al número. En este caso sería 10 al cuadrado, 10 por 10, 100. 100 por 3, 300. 300x menos 10 al cubo es 10 por 10, 100 por 10, 1000. Vamos a desarrollar el cubo de a al cuadrado menos 4 tercios. Aplicamos la regla, nos dice que el primer término elevado al cubo, en este caso es a al cuadrado a la 3 menos 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo. Sería 3 al cuadrado, a su vez al cuadrado, por 4 tercios, más 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo al cuadrado, es decir, 4 tercios al cuadrado menos el segundo término al cubo, es decir, 4 tercios elevado al cubo. Desarrollando cada término, tenemos que en el primer término tenemos potencia de una potencia, por lo tanto escribimos la misma base y multiplicamos los exponentes. 2 por 3, 6. En el segundo término vamos a desarrollar primero la potencia y luego sí hacemos las respectivas multiplicaciones, aunque aquí lo podemos hacer directamente 3 por 4 tercios. Vamos a hacerlo por paso. Al cuadrado, a su vez al cuadrado, eso es a la 4. Es 2 por 2, 4 por 4 tercios. Más
3 al cuadrado, 4 tercios al cuadrado sería 4 al cuadrado es 16, sobre 3 al cuadrado es 3 por 3, 9, menos 4 tercios al cubo, 4 al cubo es 4 por 4, 16, por 4, 64, sobre 3 al cubo, 3 por 3, 9, por 3, 27. Esto es igual a las 6, lo dejamos exactamente igual. Y aquí multiplicamos 3 por 4 tercios. Recordemos que la multiplicación de fracciones se hace numerador por numerador, denominador por denominador. Se sobreentiende que 3 tiene denominador 1. Por lo tanto sería 3 por 4, 12, 3 por 1, 3. A elevado a la 4. Más, lo mismo ocurre acá. Multiplicamos 3 por 16 novenos y multiplicamos numerador por numerador. 3 por 16, eso es 48. 9 por 1, 9. A elevado al cuadrado. Menos 64 sobre 27. Resolvemos lo que hay en cada uno de los términos y tenemos lo siguiente. En el término quedaría a elevado a la 6. Observamos que 12 tercios se puede simplificar. Es decir, 12 entre 3 es 4. Me quedaría 4 a la 4. Más 48 novenos también se puede simplificar por 3. Es decir, la tercera parte de 48 es 16. La tercera parte de 9, 3 al cuadrado, menos 64, 27 avos. En el ejemplo 3 tenemos que calcular el cubo de m menos m cuadrado por p. Aplicando la regla tendríamos que tomar el primer término, que en este caso es m, elevarlo al cubo, menos 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo. Total que tendríamos que m al cuadrado por el segundo es m al cuadrado por p, más 3 veces el primer término por el segundo al cuadrado. 3 veces el primero por el segundo, que es m al cuadrado por p, a su vez al cuadrado, menos el segundo término elevado al cubo, es decir, m al cuadrado por p elevado a la 3. Resolviendo los términos, tenemos que en el primero pues me quedaría m al cubo menos m al cuadrado. Aquí tenemos m al cuadrado, por lo tanto aquí hay una multiplicación de potencias de igual base. Escribimos a 3, no tiene con quién más multiplicarse como coeficiente. M al cuadrado por m al cuadrado, eso es m elevado a la 4. Recuerden que la multiplicación de potencias de igual base se escribe la misma base y se suman los exponentes. 2 más 2, 4. P quedó exactamente igual. Más 3 m, vamos a resolver lo que esté dentro del paréntesis. M al cuadrado, a su vez al cuadrado, eso es m elevado a la 4, por p elevado al cuadrado, menos m al cuadrado, a su vez al cubo, es m elevado a la 6. Recuerden, se multiplican los exponentes. 2 por 3, 6 por p elevado a la 3. Esto es igual a m al cubo menos 3m a la 4 por p más 3
m por m a la 4 sería m elevado a la 5 por p al cuadrado menos m a la 6 por p elevado a la 3. Bueno, hasta aquí la enseñanza del día de hoy. El tema que tratamos pues fue el cubo de la diferencia de dos términos. Espero sea de mucha utilidad y no olviden en suscribirse y darle un like. Se lo agradeceré infinitamente. Pues esto es todo. Hasta el próximo video.